Nosotros conocemos la decisión a través de la tranquilidad del punto de altura tiene un global 2 centímetros o 2.5 centímetros hacia el lado medial. En esta modificada nos vamos más hacia el lado medial. ¿Cuántos centímetros nos va a dar? ¿No? ¿Y qué distancia le toma para llegar hacia lo que podría ser el punto ideal? Es muy buena la pregunta. Por eso también sepan que es muy importante el lugar de donde voy a hacer la inversión a nivel filial para lograr esta entrada, sobre todo para los que hacen interfilial y si lo hacen muy pegado muy longitudinal en el centro de la rodilla, les va a costar llevar hacia ese punto. No lo medimos con 1 centímetro, pero sepan que es bien en el plano coronal a 45 grados, que es bien sobre el borde anterior de donde está el ligamento colateral medial, casi que está en contacto, y habitualmente nos permite hacer túneles que rondan los 30 o 35 milímetros. Pero cuidado con pacientes que tienen tibias pequeñas, porque a veces los túneles pueden ser más cortos. O sea que eso hay que tener el recaudo de hacer una buena medición. Si tomamos el recaudo de mantener los 45 grados, nosotros en la guía lo colocamos en 50 grados para tener mejor proceso, como fue comentado antes. Hasta la actualidad no hemos tenido nunca dificultades para lograr el cinto, digamos, a través de transtibial modificado en hueso y en. Si en algún caso tenemos dificultad para llegar a ese punto, digamos, anatómico, femoral, tampoco somos necios, porque por ahí en alguna rodilla que no hemos hecho muy bien el tibial, podemos hacerlo con la técnica del portal anteromedial. Pero creo que si respetamos los tips, tanto transtibial modificamos como anteromedial, si se fijan con el portal que les mostraba el doctor, que es el portal anteromedial para hacer un buen acceso, es muy parecido, si se fijan de afuera, a la angulación que tiene nuestra guía tibial. Lo que pasa es que se están haciendo el túnel por encima. Así que vuelvo a repetir, transtibial no es transtibial modificado y anteromedial no es transtibial. Correcto. Doctor Magueño, ¿alguna opinión sobre lo que acaba de mencionar el doctor Rivarola? Sé que hace bastante anteromedial. ¿Cuál es tu opinión? Lo mismo el doctor Guzmán está acá, que también hace bastante anteromedial. ¿Su opinión? César. Sí, en realidad no es en los últimos años, es recién a partir del año pasado que empezamos con lo del anteromedial. No creo que hemos sido de los últimos hospitales en empezar con esta influencia del anteromedial. Quisimos estar un poco seguros, tener un poco más de información de por qué teníamos que cambiar una técnica que nos ha dado buenos resultados. La técnica monotúnel con un crosspin biodegradable nos ha dado buenos resultados. Ahora estamos cambiando porque realmente hemos visto que los estudios así lo demuestran. Pero sin embargo, es muy probable que dentro de un tiempo estemos tal vez discutiendo los resultados ya de nuestros pacientes. Hay algo importante, yo creo que no es un injerto, no es un implante, sino cada paciente debe tener la característica para poder darse. Que cada uno de nosotros tenemos una técnica diferente es otra cosa. Pero cada técnica que nosotros pensemos, estemos seguros que es la mejor, es la que debemos dar a nuestro paciente. ¿Alguna opinión, doctor Guzmán? ¿Ninguna? Nosotros hacemos más o menos 270 ligamentos cruzados por año, de los cuales el 60% es isquiotibial, semitendinoso y el 40% huesos tumorales. Y eso tiene que ver con lo que explicaba recién el doctor de la población, tratar de elegir el mejor injerto para cada paciente. En algún caso, y también como línea de estudio primario, hemos hecho un hueso tendón, hueso de banco de tejidos, que nosotros tenemos un banco propio, para pacientes jóvenes. Pero si bien las publicaciones demuestran que no hay grandes diferencias,
en pacientes de contacto y deportistas que tienen más de X horas semanales, se vio un índice de ruptura de 3 veces más el halo injerto que el auto injerto. Por lo cual, de acuerdo a la población que estemos evaluando, sin lugar a duda, el mejor injerto es el auto injerto. Casualmente hicimos la siguiente pregunta para el doctor Ochoa, que hizo la disertación. Doctor Ochoa, en su experiencia, porque una cosa es lo que uno puede decir la literatura, y obviamente también la experiencia que uno pueda tener, el auto injerto tiene una habilitación precisa. Para usted, ¿cuál es el paciente ideal para el uso del injerto? 2, ¿hasta qué edad se debe hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior? Bien, gracias. Mi opinión, evidencia 5. Fuera de la sustancia. No, más abajo, por favor. Yo creo que, indudablemente, si la literatura nos señala en grandes nosotros de pacientes que no hay diferencia, por supuesto que existe. El riesgo de ruptura de un auto injerto es muchísimo mayor que un auto injerto, definitivo. La posibilidad de falla de sinovitis, de inflamación en ese paciente va a ser mayor. Yo creo que el paciente ideal para adoptar un auto injerto, en primer lugar, es aquel que tienes que revisarlo para revisiones multiligamentarias, en las cuales nosotros tienes que tener en pacientes que hayan tenido lesiones previas en la articulación o cercanas a la articulación, como cirugías de fractura de platillo tibial, que han hecho de repente una placa por el lado medial y que no está seguro, digamos, de tener de repente un buen sitio, un buen injerto. Entonces, del auto injerto. Yo creo que ese es el paciente ideal para utilizar hoy en día auto injerto. No interesa. Obviamente, o sea, puede, pero es un factor, yo creo que nosotros secundario. El paciente tiene que ver muchos factores. Un paciente, como dice el doctor, un paciente de contacto, que necesitas un injerto fuerte, no le vas a poner una cosa. ¿Sí? Entonces, el deporte de contacto, el paciente joven, tiene mucho riesgo de ruptura, incluso del auto injerto. Si le pones auto injerto va a ser mayor el riesgo de ruptura. Entonces, yo creo que los pacientes jóvenes, el deporte de alto impacto, no son indicaciones ideales de alto impacto. ¿Sí? La segunda era, ¿hasta cuándo? La edad, ¿cierto? Yo creo que estamos en lo mismo. Yo creo que es la selección del tipo de paciente. ¿Sí? Yo puedo tener un paciente de 55 años que hace deporte 4 veces por semana, tiene muy buena musculatura, no tiene lesiones contrarias ni meniscales y rompe su cruzado. Es un paciente que toda la vida ha hecho deporte y ese paciente va a seguir queriendo seguir en su ritmo deportivo. Entonces no podemos decir hasta los 55 años no más, o sea, va a depender, yo creo que del tipo de paciente. ¿Sí? ¿Qué opina, doctor? A nosotros el año pasado nos tocó hacer una revisión bibliográfica, sobre todo de la reconstrucción del ligamento cruzado en pacientes mayores de 40 años. Y este era el límite que se planteaba y no lo de 55. Yo tengo 43 y todavía me sigo considerando joven. Y me parece que hoy poner una edad de 40 años no tiene para nada soporte bibliográfico que diga que es mejor no operar. Si bien yo estoy diciendo esto, el único registro que evaluó pacientes mayores o menores de 40 años en grandes cantidades es el registro sueco, el cual le recomiendo que lean. Y una de las causas que demostraba era a veces malos resultados, que por ahí, como mostraba el doctor, eran pacientes que se operaban casi al año de la lesión, o sea que ninguna era lesión aguda. Estamos hablando de lesión aguda o subaguda entre las 3 y las 6 semanas. Por lo cual creo muy importante, y es más, en la próxima revista de artroscopía va a salir ese trabajo hecho por nosotros de la revisión sistemática, donde nosotros sí recomendamos la reconstrucción del ligamento cruzado anterior en pacientes mayores de 40 años y en forma precoz. Sobre todo, repasando lo que decía muy bien el doctor, mayor evolución de lesiones asociadas, lesiones meniscales, contrales y otras artrosis precoz.
Así que no solamente es el déficit para poder hacer un fútbol intercountry o para jugar al tenis el fin de semana, sino sabiendo la evolutividad degenerativa de la pelota. Doctor, ustedes que están con el tema deportivo y de alto impacto, ¿en qué momento ustedes a su paciente dejan que empiece a hacer su actividad física al 100%? ¿En qué mes? Nosotros estamos haciendo entrenamiento HHH. Somos un poquito cautos para la actividad física porque los viajes son una función muy intensa y se partir en cada mes el momento, de acuerdo a cómo llamamos los cuadríceps, cómo llamamos los ramos articulares. Hace muchos meses no nos soltamos la física intensa. Quería entender su presentación, habló, hacen ustedes, después de seis meses, entendí que hacían la reconstrucción. ¿En qué momento entran ustedes a hacer la reconstrucción del elemento cruzado anterior? La reconstrucción del elemento anterior primero depende de cada paciente, ¿no? Tenemos que ver que tenga puntos ramos articulares, todavía interés inflamado. Son literaturas entre 6 o 8 semanas que debe hacer la reconstrucción. Tuvimos un caso de fibrosis que lo hicimos antes, ¿no? Por la paciente que quería seguir de viaje y terminó muerto. ¿Alguien de los otros expositores hace antes de la cuarta semana la reconstrucción o esperan pasar a la cuarta semana? César, ¿en qué etapa estás más o menos? Yo creo que si a un futbolista alta competencia le dices que probablemente el mismo día que tuvo una lesión, ya le hicieron la resonancia magnética, ya tienes a toda la prensa afuera, es decir, en qué momento lo va a operar, y le dices que va a ser después de las 4 semanas, probablemente que ahí sí va a haber un problema bastante serio en el club. Hay 2 momentos en los que se puede hacer, ¿no? En las primeras 48 horas o después de la tercera semana cuando el componente inflamatorio ha bajado. Es de acuerdo a la inflamación de las ramos articulares, ¿no? Si tiene un problema articular, está desinflamado, se puede operar en las 4 semanas, si no, en las 4 semanas. Yo creo que fuera del paciente deportista de alta competencia, que más es la presión de la prensa y del entrenador y del mismo jugador de hacer una reconstrucción inmediata, yo creo que la gran mayoría de los pacientes no vienen con un trauma agudo, ¿cierto? Tienen ese paciente que hizo la lesión del cruzado anterior, entonces esperó que desinflamara su rodilla, volvió a jugar la tercera semana, sigue lesionando su rodilla y recién ¿cierto? Consulta. Entonces, eventualmente siempre es a partir de del 10º día, ¿cierto? Que ya bajó la inflamación, que ya está más tranquilo, yo creo que no hay problemas. Normalmente, ¿en qué semana empezó a hacer la cirugía? En alguno. Si el paciente, digamos, la prensa por 48 horas tienes para no tener problemas, pero después espérate 2 semanas con tranquilidad que ya baje el proceso inflamatorio y entras con más tranquilidad sin ningún riesgo. Horacio, no más de 5 meses porque las lesiones meniscales y del cartílago van a ser mayores. Horacio, ¿tienes una opinión diferente? ¿Alguien del auditorio tiene una opinión diferente? Nosotros recomendaríamos esconderse de la prensa para que no operen tan agudo, porque sí va a haber implicaciones de artrofibrosis. Nuestro protocolo habla de que la rodilla tiene que estar con un rango de movilidad funcional 0 a 90 grados, es lo mínimo que le tenemos que pedir a la rodilla, que tenga un derrame menor y que esté funcionalizada. Y hay 2 momentos que nos pueden hacer sí cambiar la indicación. Uno es si tengo una lesión de asa de válvula del menisco, que por ahí voy a hacer una recuperación y una cirugía más precoz. Y la otra cuando tengo la lesión del ligamento colateral medial asociado, que ahí lo que hacemos es primero tratamos de forma incruenta con un inmovilizador al ligamento lateral interno y luego de la 6ª semana procedemos a la reconstrucción. Doctor Suárez. Yo trato jugadores de élite y yo creo que la prensa no puede hacer presión porque vas a tener una artrofibrosis, vas a tener problemas, vas a tener problemas de recuperación. No es en sí cuántas semanas es en sí cuando el jugador recupera toda su función articular, su movilidad. Uno es si tengo una lesión de asa de válvula del menisco, que por ahí voy a hacer una recuperación y una cirugía más precoz. Y la otra cuando tengo la lesión del ligamento colateral medial asociado,
que ahí lo que hacemos es, primero tratamos de forma incruenta con un inmovilizador al ligamento lateral interno y luego de la 6ª semana procedemos a la reconstrucción. Doctor Suárez. Yo trato a los jugadores de élite y yo creo que la prensa no puede hacer presión, porque vas a tener una artrofibrosis, vas a tener problemas, vas a tener problemas de recuperación. No es en sí cuántas semanas es en sí cuando el jugador recupera toda su función articular, su movilidad y un poco su masa muscular. Y como es gente preparada que está en el trabajo, aproximadamente es 3 semanas, pero no es la fecha exacta y tú no puedes operar antes porque tu postoperatorio es malo. Entonces acá no hay presión de la prensa, acá hay lo que necesita el jugador para no tener problemas postoperatorios. Y en cuanto a lo que me decían de la técnica, es cierto que en el hospital hemos estado cambiando por un endoboto para poder comparar. A nosotros no nos ha ido mal cuando nosotros hacíamos la rotación interna, que es la pronación, para hacer la vía monotúnel, pero nosotros no la fijamos con tornillos, sino el fit o las clavijas, que sí nos daba hacer esa rotación y poner las clavijas, que nos permitió una incorporación mayor, una incorporación más rápida en la parte femoral. Y en lo único que yo a veces discrepo es que tengan cuidado cuando hagan un ligamento cruzado anterior en mujeres mayores, porque las mujeres mayores tienen un poco de osteoporosis y se van a encontrar con la sorpresa que a la hora que pongan su tornillo en tibia les puede luego falsear un poco que no lo han tocado en la mesa. Pero lo que es importante, no es lo mismo el varón que tiene una masa ósea mayor que la mujer que tiene una masa ósea menor. Entonces, uno de los consensos que tenemos que llegar esta noche es, para los médicos jóvenes, nunca entrar en agudo a hacer una reconstrucción de ligamento cruzado anterior, porque fuera de lo que acaban de mencionar, van a encontrar un sangrado, porque el ligamento cruzado anterior sangra mucho, hay un proceso inflamatorio y definitivamente hay que esperar un promedio de 3 a 4 semanas si uno va planificando hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Un paciente que es ordenado definitivamente tendrá que esperar esas semanas para que el cirujano pueda entrar con toda tranquilidad a hacer la reconstrucción de dicho ligamento. Siguiente pregunta. ¿Ustedes utilizan torniquete? ¿Horacio, usas torniquete en tu ligamento cruzado anterior? Sí, en el 100% de los casos no utilizamos bomba, utilizamos suero con un soporte más o menos que nos permite estar a 2 metros de altura. Los procedimientos tanto de isquiotibiales como de huesos en los huesos son procedimientos que duran entre 40 y 45 minutos y lo usamos desde que empieza la cirugía hasta que termine. Colocamos el torniquete antes de empezar la cirugía y solamente lo suframos si no está permitiendo una buena visualización en el intraoperatorio. Entonces yo creo que somos selectivos de acuerdo a la dificultad técnica que nos permite el intraoperatorio. Francisco. No usamos torniquete, usamos solamente suero con adrenalina, no usamos nunca. César, ustedes. Intenté no usar torniquete, pero la verdad es que a pesar de que le decíamos al anestesiólogo que le trate de bajar la presión, que le poníamos epinefrina a las bolsas, que usábamos bolsas con más presión, me he visto forzado así usar el torniquete, porque no, les soy sincero, no veo bien cuando no uso torniquete, pero lo sufro después de hacer la artroscopía diagnóstica. No desde el primer momento, sino hago la artroscopía, confirmo que se va a hacer la cirugía y al momento de sacar el injerto y sufro el torniquete. Correcto. Una pregunta, cuando tenemos rupturas del ligamento cruzado anterior asociados a ruptura meniscal, en la cual hay la posibilidad de suturar dicho menisco, ¿cuál sería su manejo postoperatorio? Empieza César. Obviamente tienes que cuidar la parte de la sutura meniscal. Si es el paciente en el cual has hecho las 2 cirugías en el mismo momento, tienes que cuidarlo la parte de no poder, de no estar haciendo las flexiones, de la descarga de peso, y eso
tal vez de alguna manera te sería la rehabilitación para el ligamento cruzado. Usan ortésico y ¿cuándo empiezan el inicio de la terapia física o cuándo empieza la prueba? El protocolo que utilizamos nosotros es de muletas por 3 semanas para el ligamento cruzado, pero no es que en realidad no descarga de peso, pero sí le sugerimos al paciente que ponga el pie en el piso para que no pierda mucha de propiocepción, pero que no haga la descarga total de peso. Eso también ayuda a que el paciente no haga rigidez e inflexión de rodilla, que es lo que muchas veces ocurre con el paciente que tiene miedo a pisar, que tiene dolor anterior de rodilla, que tiene dolor al tratar de flexionar, etc. Entonces él tiene temor de pisar, no lo hace. Pero lo que le sugerimos es que extienda completamente la rodilla, que ponga el pie en el suelo, pero que no haga descarga del peso. Francisco, ¿algo diferente o es igual? No, las estructuras meniscales que van asociadas a la reducción del cruzado anterior son las mejor pronóstico, ¿no? De acuerdo a la estabilidad que hemos logrado con el menisco, es la terapia que nosotros hacemos. Ortésicos solamente usamos muletas para evitar la terapia total nada más, y la terapia comenzamos con isométricos al día siguiente. Sí, definitivamente somos más cautos, usamos muletas por 6 semanas, carga parcial a partir de la segunda semana, dependiendo de dónde hemos hecho la sutura, si es cono anterior o cono posterior, restringimos la hiperflexión más de 90 grados en el cono posterior, por lo menos a partir de la 6ª semana, y después todo el protocolo va igual. Horacio. Nuestras cirugías son 100% ambulatorias. Utilizamos el bloqueo regional asistido por ecografía. En todos los casos indicamos inmovilizador de rodilla durante 15 días y la muleta para traslado. Y cuando la lesión meniscal es chica, es del tercio posterior del menisco, acompaña al postoperatorio habitual del ligamento cruzado anterior. En lesiones amplias y en asa de balde, restringimos la flexión más de 90 grados hasta la 6ª semana. Y eso está dado sobre todo por la sobrecarga de una sutura amplia. Pero tengan cuidado que a veces por pensar mucho en la sutura después viene la rigidez, entonces tiene que ser un equilibrio dinámico para el manejo postoperatorio. El tema está en lograr la extensión completa cuando uno... Sin lugar a duda, el paciente tiene que salir con extensión completa y por eso, fíjense que en el video parecía que fui reiterativo, controlamos. Porque hoy con la tendencia de hacer el túnel tibial un poquito más anterior y medial, si se fijan y no hacen bien, no hacen bien el túnel, pueden tener déficit de extensión o roce. Eso puede dar 2 cosas. 1, el límite de la extensión en agudo, y 2, la ruptura precoz. Correcto. ¿Hay alguna pregunta del auditorio? Sí, quería hacer la pregunta, si utilizaban o no drenaje, ¿cuánto era su porcentaje de artrosis y cómo controlaban la posibilidad de la artrosis? Nosotros solamente utilizamos drenaje en la toma de injerto hueso-tendón-hueso y lo dejamos por 2 horas, que es el periodo antes que el paciente se va a ambulatorio. Utilizamos crioterapia en el postoperatorio inmediato en la sala de recuperación ambulatoria y el paciente después se va con un estricto manejo horario de cómo tiene que manejar la crioterapia. El vendaje elástico no se lo retira hasta la primera curación, que va entre el 3er y 4º día. Y la verdad que cuando buscan trabajos de nivel de evidencia 1, el uso y no uso de drenaje no hay diferencia, por lo cual la recomendación es no utilizar drenaje. Yo me desdigo un poco diciendo que solamente dejamos 2 horas para la toma de injerto hueso-tendón-hueso y no en drenaje intraarticular, sino en la toma de injerto. Nunca hemos usado drenaje, no hemos tenido la necesidad en agudo. Si tenemos hemartrosis en el postoperatorio solo drenamos, o sea, hacemos la procentesis cuando hay mucha tensión y mucho dolor en el paciente. En todo caso no usamos drenaje, usamos un drenaje de llamas por un día. Después de un día lo revisamos, si está tensión hacemos el drenaje, si no, no usamos ¿Algo diferente, César? Solamente que en promedio, no, el protocolo que nosotros mantenemos es de paciente 48 horas hospitalizado. Estuvimos acortando ese tiempo, pero justamente la hemartrosis
fue la que nos hizo que permanezca un poco más el paciente. Pues lamentablemente no lo podían mover muy tempranamente. No hacemos la cirugía ambulatoria, pero sí aprovechamos para ver si va a ser la otra. Y en el que más hemos tenido una artrosis es en los autoinjertos de huesos tendinosos. Correcto. Doctor Gómez. Bueno, este es un tema absolutamente apasionante, ¿no? ¿Verdad? Nuestra experiencia de el hospital donde los doctores trabajo, venimos haciendo más de 3 años por el portal medial, y creo que al ver el video del doctor, creo que el orificio femoral lo hace más oblicuo del que se quisiera, ¿cierto? Porque está forzando el túnel tibial. Pero lo que yo quería comentar también era en relación a lo que dijo el doctor Suárez. Es absolutamente cierto que cuando tenemos pacientes entre 50, 52, 55 años, nuestro problema no creo que sea hacer o no hacer el ligamento cruzado. Nuestra discrepancia es el tipo de fijación. En ellos sugerimos, al menos es lo que hacemos, con un método de sujeción con endoboto, porque los tornillos tienden a deslizarse, a regresar por el grado de osteopenia ya que encontramos en esos pacientes. También le puedo decir a los doctores que en nuestra experiencia hace tiempo que nuestros pacientes son ambulatorios, no dejamos de... Y usamos, como sabe el doctor, usamos los RIGIFIX, que lo hemos adaptado, ¿no? El empleo de RIGIFIX al método transportal medial, ¿no? Porque los sistemas de fijación de RIGIFIX que vemos en Estados Unidos pues no han llegado todavía a Latinoamérica. Más o menos. Dos comentarios, porque nosotros hechas con técnica de semitendinoso triple, que utilizamos en deportistas para evitar la toma del recto interno y así disminuir la movilidad de la zona dadora. Pero la verdad que, como su misma palabra dice, es rigid fix, y la guía es tan rígida que es muy difícil con la técnica transtibial hacer un túnel femoral anatómico. Es imposible. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Uno, hacer la técnica transtibial modificado, como yo les he mostrado, pero tener mucho cuidado porque a la hora de poner la fijación del pin proximal a veces no te sale tan en el centro y lo terminas poniendo a ojo para que te quede en el centro del túnel, y eso es porque uno está forzando un sistema que no está diseñado para que sea utilizado de técnica transtibial, y es por eso que salió el RIGIFIX Cure, que está hecho para hacerlo por el portal anteromedial. Punto número 1. Punto número 2, hemos hecho un trabajo, y no es que quiera vender todo el trabajo que hicimos, pero tenemos la misma duda que has tenido vos. Hicimos un trabajo comparativo entre RIGIFIX y Transfix. Nosotros utilizamos el Biotransfix, Biocomposite mucho en nuestro servicio. Y los estudios comparativos a nivel de fijación no mostraban diferencias entre uno y otro. ¿Y eso por qué? Porque tiene la ventaja de la fijación transfixiante, ya sea colgante o transfixiante como el RIGIFIX, de permitir un muy buen contacto en toda la superficie, como si con los 360 grados, que es una fijación muy cercana a la articulación. Por lo cual yo no les mostré nada de botón cortical, porque no va con los conceptos y los principios que nosotros nos hemos formado, y tanto que han dicho del bungee, del efecto limpia parabrisas, que hoy supuestamente han desaparecido con esto, y yo no estoy tan convencido que así sea. Tal es así nuestro convencimiento que es importante la posición del túnel y la fijación. Estamos haciendo un trabajo comparativo transtibial modificado versus transportal para demostrar que se puede utilizar, digamos, esas dos variantes, pero siempre con la misma fijación. Acá aparece, y no es que quiero ser malo con los últimos años de publicación, es que solamente se hace anteromedial y con botón cortical, porque el botón cortical se dejaba de utilizar por eso. Y me parece muy importante el comentario que están haciendo en relación a la fijación, sobre todo en pacientes, mujeres y osteopénicos fumadores. Por lo cual, para nosotros ahí sí la mejor fijación es fijación transfixiante, pero hoy nos inclinamos un poquito más por la fijación tipo Biotransfix que tiene para hacerlo de portal anteromedial. Segundo, utilizamos tornillos biocompuestos de longitud de 35 milímetros, cosa que nos permite un buen relleno de todo el túnel. Y tercero y fundamental, utilizamos doble fijación con una
una grapa discal a nivel de tibia, porque eso da una resistencia extra. Si bien cuando uno busca los trabajos comparativos, y por más que da 250 newtons más, los trabajos no son concluyentes en que en esta navegación uno se va con una mejor sensación introspectiva. ¿Alguna otra pregunta? Solo quiero finalizar esta presentación agradeciendo a Laboratorios MEPSHAT, en la persona del doctor del señor Iván Persona, quien gentilmente coordinó con todo el equipo para que esta noche podamos tener una cena y tener una brillante mesa de discusión a manos del doctor Carrero. Lo felicito, doctor Hugo, porque es importante que uno empiece a trabajar en la sociedad presentando trabajos. Muchos pueden estar sentados, pero es muy importante estar acá adelante y poder discutir igual la experiencia de